como esta clasificación funcional. Tienes un paciente con cardiopatía que no padece, a ver, vamos a ver. El grado 1 es con actividad física habitual, no origina fatiga excesiva, hay palpitaciones, disnea ni dolor anginoso con la actividad física habitual, ¿ya? No le pasa nada, pero por ejemplo el grado 4 ya tiene imposibilidad para realizar actividades físicas. Hay dos, la de Nueva York, de la American Heart Association y la de la Asociación Canadiense Cardiovascular. Dependerá qué cosa quieres utilizar tú como cardiólogo, como médico general, como médico internista o en tu hospital según su protocolo de manejo, ¿correcto? Sí, pero ahí pones ahí paciente, infarto agudo de miocardio, ¿no? Clase funcional, puedes poner 3 de la AJA o clase 3 de la CCS, por ejemplo, ¿no? Eso es tu diagnóstico más fino. Vean, revisan, ¿no? Es cosa memorística nada más. Isquemia coronaria, entonces ya un resumen de resumen, ¿no? Isquemia coronaria, si no hay síntomas, no hay alteraciones en el EKG, no hay marcadores enzimáticos, ¿no? Puede ser una angina de tipo estable. Acá le ponen como angina simple. Pero tienes, acá en esta clasificación de isquemia lo divide como, bueno, las isquemias silentes pues pueden ser infartos que sean, como el paciente no ha tenido ningún dolor de tipo anginoso, de nada, pero ya está produciendo obstrucciones dentro de las coronarias, ¿no? Que le van a producir zonas como hibernaciones, ¿no? Dolor, en cambio el otro ya hay dolor, pues no, acá no hay nada, no siente nada. En cambio cuando ya hay dolor tienen los estables, los inestables y los infartos. En los infartos de angina estable ya saben, el dolor el paciente va a venir con su clínica no progresiva, dolor que le aprieta, retroesternal, etcétera, que se puede dar al ejercicio, ¿no? O puede ser, si es que es una angina estable en reposo, ahí se llama Prince metal por si acaso, es una angina por vasoconstricción, ¿no? Del vaso, pero solita, sin que tú hagas nada, se vuelve a vasorelajar y la reperfusión continúa, ¿no? Esa es una angina en reposo que es estable, ¿no? Suena contradictorio, pero es que existe, pues, ¿no? Pero acá no se confundan, quédense con eso nomás. Angina estable en ejercicio, angina de esfuerzo, ¿ya? Clínica progresiva o prolongada. Tienes la angina de tipo inestable, clínica progresiva sin alteraciones del EKG. Perdón, allá hay alteraciones, ¿no? Del EKG, como por ejemplo los subendocárdicos, por ejemplo. No hay marcadores de necrosis. Y si persiste en el tiempo ya tienes alteraciones, ¿no? El ST, el ST y la cicatrización con onda Q. Acá tienes diferencias entre los principales síndromes de insuficiencia coronaria. Acá, esto quería que vean. La onda Q patológica se muestra ya en las cicatrizaciones de infartos transmurales. La onda Q patológica ya es una cicatrización posterior al infarto transmural. Tienes las alteraciones, vean acá, ¿cómo se ve una angina de esfuerzo? Angina de esfuerzo significa estable o inestable. Estable. Placa estable, ¿no es cierto? Ya, muy bien. La placa estable genera una angina de esfuerzo. ¿Va a haber onda Q patológica? No, pues porque no hay infarto, ¿no? ¿Va a haber alteración del segmento ST? Bueno, depende, pero no deberían ver alteraciones, y si las hay, esas las hacen lo mandas a hacer el test del esfuerzo y lo visualizan, ¿no? En el momento. Descenso en caso de dolor. Alteración de la onda T sí puede haber si es que le genera dolor. La angina de tipo inestable ya es la angina que va a tener una placa obstructiva, ¿no? Va a haber descenso del ST, puede haber onda T picuda en lesión, pero en infartos, para que tú catalogues a un paciente que sí o sí tiene infarto, tiene que tener marcadores como la troponina positiva, la CPK-MB positivas, ¿ya? Biomarcadores en infarto de miocardio, ahí está. ¿Quién es el primero que se eleva en un infarto de miocardio? Es la mioglobina.
no es específica, de infarto de miocardio, por eso no es la mejor, pero se eleva rápido, mira, inmediatamente. Esto es un esquema, ¿no?, de cómo es las fibras musculares, ¿no? Vean, acá está la miosina y lactina, que hacen su juego para hacer que las bandas se acorten y se alarguen, ¿no? Y la troponina, que es un intermediario entre la lactina y la miosina para unirse al calcio en la contracción muscular. Y este complejo, cuando hay infarto de miocardio, se va a liberar, pues, ¿no? Estas son las troponinas que están unidas a lactina y son las que se van a liberar en el citoplasma y posteriormente al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces inicia el infarto de miocardio, las membranas plasmáticas de los miocitos, ya esto se hace permeable, pues, ¿no? Porque se empiezan a disolver, a degradar, y todas estas moléculas pasan a la circulación. CPKMB, que tampoco es específico de miocardio, por ejemplo, un paciente que tiene un politraumatizado con bastante destrucción muscular también va a tener elevación del CPKMB, ¿sí? Estas moléculas se usan como biomarcadores y acá está. ¿Quién es la que se va a elevar y se va a mantener más estable en el tiempo? Es la troponina, que es la que, en cambio, miren, la mioglobina se eleva rápido, pero ya a las 4 horas empieza a descender, y a las 20 horas ya no está en sangre casi, ¿no? Igual la CPKMB se eleva y a las 20 horas, a las horas, no sé, a las 10 horas, por ejemplo, ya va a empezar su descenso, ¿no? En cambio, esta se mantiene estable en el tiempo. Si llega a las 4 horas, a las 5 horas, a las 10 horas. Enfermedad arterial coronaria, acá vemos un esquema de las causas y desenlaces finales, ¿no? Como la historia natural. Isquemia miocárdica, cambios agudos en las placas, puede haber trombosis de la arteria coronaria, esto genera una isquemia, ¿no?, de mayor gravedad y duración. Y esto genera un infarto de miocardio, esto genera arritmias, fibrilaciones ventriculares, taquicardia paroxística supraventricular, por ejemplo, que son mortales, ¿ya? Si es que esto va a generar en el ambiente miocárdico cicatrización, remodelación del ventrículo y de su función, porque si es que vives vas a tener insuficiencia cardíaca, y esas consecuencias son la hipertrofia, dilatación del músculo viable, y esto también genera a su vez una posible cardiomiopatía crónica, insuficiencia cardíaca congestiva. Esta misma insuficiencia te puede llevar a la muerte, la misma isquemia miocárdica te puede llevar a la muerte, o la misma isquemia miocárdica también te puede llevar a la misma muerte. Esto es un esquema normal de una fibra muscular miocárdica, a ver, la normal, ¿no? Y cómo se va viendo a las 12, a las 18 horas. Vean cómo vienen los polimorfos nucleares, miren los neutrófilos, cómo están invadiendo en este esquema para deglutir, pues, este tejido necrosado, ¿no? Ya vienen también los linfocitos, los monocitos, los linfocitos, ellos son los que llaman, pues, a los fibroblastos, y los fibroblastos producen fibrinas, colágeno, ¿no? Y todo este espacio muerto se va a llenar de una cicatriz que después de 3 meses o más es la que va a dejar la cicatrización en el corazón. Acá vean, en la A hay una rotura miocárdica. Miren cómo está roto de la pared ventricular. Rotura miocárdica. Ven la rotura, no se sale la sangre por ahí. ¿Qué más? La B, rotura del tabique interventricular, ¿no? Rotura del tabique interventricular. La C, vean, ¿qué es esto? Está roto, ¿no? ¿Ah? Hay rotura del músculo papilar, vean. ¿Y el músculo papilar qué hace? Se une con las valvas, ¿no? Puede terminar en insuficiencia valvular. Una de las causas es esa, ¿no? La insuficiencia valvular. Y eso genera insuficiencia cardíaca también. Esa es la C. La D, pericarditis fibrinosa. Ya dijimos que la lesión puede abarcar desde el subendocardio hasta el epicardio en los infartos de tipo transmural, una obstrucción de la coronaria. La E, acá en la E pueden ver este F es un aneurisma de la pared ventricular, ¿no? Este es un corte, esto es
anterior, esto es posterior, y acá vean cómo la pared se ha estirado, es un aneurisma, ¿ya? Muy bien, esa es la F. Y la E, vean acá, en esta parte de acá donde señala la placa hay un engrosamiento de la pared y trombo. Esto es un trombo. Estos trombos que están acá se disparan pues a la circulación también, ¿ya? Rotura de un infarto agudo de miocardio, vean cómo se ha roto la pared, ¿sí? Que murió por taponamiento cardíaco, sí, pues si se rompe la pared, genera un hemopericardio con taponamiento y muerte cardíaca. Bueno, esos pacientes pues llegan graves a la emergencia si es que tienen roturas, ¿no? Y hay una clasificación que les van a enseñar en cardiología, que es la clasificación de Killick y Kimball, que va a decir qué tanta probabilidad de mortalidad tiene ese paciente si es que llega a la emergencia, ¿no? Te van a salir a preguntar, que eres emergenciólogo, ¿no? Doctor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está mi paciente? ¿Qué? ¿Se va a morir o no? Bueno, señora, está en shock cardiogénico, hay un 81% de probabilidad. O sea, solo el 19% de que va a vivir, ¿ya? El Killick 3 está en edema agudo de pulmón, claro, porque el que llega a la emergencia le van a pedir troponina, hemograma, orina, azúcar, le van a pedir placa de rayos X, electrocardiograma, en todo tu plan de trabajo, ¿no? Si lo observas edema pulmonar, 38%, ¿ya? Si no hay insuficiencia cardíaca, no hay síntomas de insuficiencia cardíaca, 6%. Estertores esotéricos húmedos o tercer ruido, 17%. Muy bien, trastornos de la conducción, lo mismo que arritmias cardíacas, consecuencias generales de las arritmias. Las arritmias pueden estar divididas en bradicardias, según la clasificación que tú quieras tomar, y taquicardias. Las taquicardias van a generar un aumento del consumo de oxígeno y ya dijimos que eso puede generar una angina por gasto cardíaco elevado, o también taquicardias por disminución del tiempo diastólico, disminución del volumen tele diastólico, y como no se llena bien, entonces trata de latir más rápido para generar mayor llenado, ¿no? Disminución de la irrigación miocárdica, angina, las arritmias, ¿ya? Si que te da una taquicardia, si es que tuvieras una arritmia que te genera taquicardia, si tuvieras una arritmia que te genera bradicardia, entonces hay una disminución del gasto, te puedes desmayar, síncope, ¿no? O te puede llevar a insuficiencia cardíaca por bajo frecuencia cardíaca. Disminución de la contracción auricular, entonces ahí tienes, por ejemplo, los problemas de tipo que van a producir trombosis, claro, porque si la aurícula no se contrae bien, la sangre va a formar coágulos, ¿no? Y esos coágulos pueden desprenderse como trombos en la circulación, ¿ya? Ahí hay una clasificación fisiopatológica de las arritmias. Presta atención a las más comunes, que como médico general al menos deberías conocer: las normotrópicas con un ritmo sinusal. Ahí tienes la taquicardia sinusal, la bradicardia sinusal, los dos. De las heterotrópicas, donde se ve un electrocardiograma desordenado, tiene las extrasístoles, el flúter auricular, la fibrilación auricular, la fibrilación ventricular, ¿ya? Eso, al menos vamos a ver estos tres. Y los bloqueos, estos son trastornos de la formación del estímulo y estos son trastornos de la conducción. Algunos impulsos sí se conducen y otros no. Bloqueos, ahí tienes los bloqueos aurículo-ventriculares, que es lo que vamos a ver. Bradiarritmias, frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Disfunción del nódulo sinusal, puede deberse a esto o puede deberse a bloqueos, ya que la conducción inicia en el nódulo sinusal, baja al aurículo ventricular y a las de His. Cualquier bloqueo en ese camino va a producir a la diarritmia. La bradicardia sinusal, ¿no? Vamos a ver, tienes las reflejas, las no cardíacas, o sea, no es culpa del corazón, y las cardíacas propiamente. Ahí tienes atletas entrenados, los atletas que corren, pues, ¿no? Los atletistas, ellos tienen bradicardia y es normal, está bien, no hay problema, es parte de una compensación cardiovascular. Los atletas entrenados es
el ejemplo más frecuente que tienes que tener en tu cabeza. Señor, ¿usted es atleta? No, no hago ejercicio, nada. Ah, ya, será si es que sospechas es cardíaca, síndrome del seno enfermo o infarto agudo de miocardio. Si es que no son causas cardíacas, ahí tienes a la cabeza el hipotiroidismo. Doctor, tengo frecuencias de 40, 45. ¿Es atleta? No. Descarta hipotiroidismo, ¿ya? Apnea obstructiva del sueño también. Bueno, pues la hipertensión intracraneal ya es en un paciente pues que, por ejemplo, se cae del tercer piso y llega con hipertensión arterial con bradicardia. Esos dos son la triada de Cushing, ¿no? Hipertensión, bradicardia y alteración en la respiración. Ya, pues, pero eso es en el contexto de un paciente politraumatizado o una hemorragia cerebral, ¿no? Muy bien, y la refleja, ¿no? Cuando vomitas te da bradicardia. Cuando vomitas te da bradicardia. La tos persistente, los pacientes que tosen, un EPOC, por ejemplo, va a estar bradicardia, por la defecación, todo lo que genere valsalva, ¿ya? Todo lo que genere valsalva. Muy bien. Vamos a ver los bloqueos aurículo-ventriculares. Tienes tres. El bloqueo aurículo, esto produce bradicardia. La continuidad entre la aurícula y el ventrículo está alterado. Tienes de primer grado, segundo grado y de tercer grado los bloqueos. Bueno, ¿y por qué se da? ¿Qué se debe? Bueno, son idiopáticos. ¿Por qué me ha dado de todo? Pero bueno, así le dio Señor, no hay una causa. Raras veces la hay. Ocurre en ancianos. Otras causas menos frecuentes, el deportista, que ya lo hemos dicho. Durante el sueño es normal que la frecuencia cardíaca baje, ¿no? Eso es fisiológico. Un infarto agudo de miocardio, ya vimos, causas cardíacas, ¿no? Infecciones, la enfermedad de Lyme, la enfermedad de Chagas que infecta el miocardio, ¿no? La enfermedad de Chagas, los mesoteliomas y los bloqueos congénitos. Pero la mayoría son idiopáticos. ¿Qué dice el Harrison sobre las causas de la bloqueos? Pueden ser por degeneración senil, o sea, idiopática, en el anciano. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Porque ya está usted viejo. Muy bien, iatrogénicas después de una cirugía cardíaca, por ejemplo, fármacos también, el verapamilo, porque son beta bloqueantes. Causas infecciosas, carditis de Lyme, enfermedad de Chagas en este país, enfermedad de Chagas. Pacientes de Junín creo que son los de Chagas. Y bueno, y sarcoidosis, por ejemplo, ¿no? Endocrinas, ya vimos, hipotiroidismo, ¿no? ¿Dónde está el endocrino? Hipotiroidismo. Clasificación del bloqueo auriculoventricular. Tienen los de primer grado. ¿Qué significa? Todos los impulsos se conducen, todos, o sea, siempre hay un P, siempre está la P, después de un complejo QRS, siempre la vas a encontrar. Entonces, ¿qué cosa no hay, doctora? Bueno, siempre hay. Lo que vas a encontrar es un PR largo, ya más de 200 milisegundos, o sea, está la onda P, termina la P y hasta que empieza la R, largo. Pero se conduce QRS y luego viene otra vez la onda P. El retraso auriculoventricular casi siempre ocurre en el nódulo auriculoventricular, por eso es este PR largo. Esa es la explicación, ¿no? Patológica. Bloqueo de auriculoventricular de segundo grado tienes dos. El Movitz tipo 1, llamado también de Beckenbach, porque en alemán la W se lee como Beck. Y la tipo 2 o Movitz 2, ¿ya? Bueno, en la tipo 1 de la 2, no, la tipo 1, en la tipo 1 de la 2, del bloqueo de segundo grado, hay una prolongación progresiva hasta que ya no se conduce ya. O sea, se larga. Es como tú cuando cabeceas, ¿no? Te estás durmiendo, te levantas. Cabeceas, hasta que de un momento cabeceas y ya te duermes. Así igualito es la peor. Te va alargando, hasta que nunca conduce. Ya no conduce la onda P.
Muy bien, esa es la tipo 1 del segundo grado. Y la tipo 2 del segundo grado, intervalo PR fijo que precede la pérdida de conducción. Casi siempre se acompaña de un QRS estrecho, ancho. Ahora vamos a ver o sea, siempre hay un PR, pero de repente ya no hay nada, ¿no? O sea, no se alarga, simplemente no hay una conducción, se pierde la conducción, solo aparece el QRS. Y el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado, entonces la aurícula se contrae como él quiere y el ventrículo como él quiere. O sea, hay una disociación aurículo-ventrículo, no es una continuación. Primero soy yo y después eres tú. Yo hago, yo también. Yo hago, yo también. Bradiarritmia, bloqueo de primer grado, acá está el PR. Mide hasta 200 milisegundos o 0.2 segundos, ¿ya? ¿A qué equivale? Cuentas pues tus cuadraditos, entre 3 a 5 cuadraditos. Eso es lo normal que ya debes memorizar en tu cabeza. Oye, ¿cuántos cuadraditos son la P? ¿Cuántos cuadraditos son PR? La onda P generalmente son 3 y el segmento PR suele ser 3, así. El intervalo PR es el periodo entre el comienzo de la despolarización auricular y la despolarización. Claro, porque acá inicia la despolarización de las aurículas y aquí inicia la despolarización de los ventrículos y esta es la repolarización ventricular. No se ve la auricular porque la masa muscular es más grande en el ventrículo, por eso el EKG solo se ve la repolarización del ventrículo, ¿no? Muy bien, en condiciones normales duran entre 0 a 10 y su prolongación define el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Ya sabes qué cosa es un bloqueo de primer grado. Más de 20 segundos, 0,20 segundos. Acá, a ver, vamos a ver. Entonces, acá está, mira. ¿Esto tiene más de 3 a 4 cuadraditos, 3 a 5 cuadraditos, sí o no? Muy bien, sí. Acá, mira. 0,38. Todos los impulsos auriculares se conducen, sí, siempre hay, ¿no? Y son regulares. 0,38, 0,38, 0,38 y así. Como lo alarga, entonces tu frecuencia cardíaca ya no es de 60 pues, o de 80, es de 40, 41. Casi siempre es asintomático, en cuyo caso no está indicada ningún tratamiento de nada. Señor, vaya en tu casa tranquilo, no se hace nada, así va a vivir usted. Bradiarritmia, bloqueo de primer grado, ahí está. Miren, PR. Siempre se conduce una onda Q después del QR, ¿ya? Y todos son idénticos. Es rítmico. Ese es bradiarritmia. Ahora, algún impulso al segundo grado. Del segundo grado dijimos que hay dos. El 1, que es el de Beckenbach, y el 2, que es Movitz 2. Muy bien, algún impulso auricular deja de conducirse a los ventrículos. Vean ustedes. Pero en este caso, en el 1 es prolongamiento progresivo. ¿Dónde se va a localizar la lesión? En el nódulo auriculoventricular. Cuando está llegando, hay como un stop, ¿no? Que le impide que el impulso llegue bien. Entonces, cada vez es más fuerte la tendencia a no dejar pasar el impulso. A no dejar, y demora más, hasta que de repente es tan fuerte que nunca pasa. Y hay una onda P no conducida. Asociación, ¿a quiénes suele pasarles esto? Pacientes que han tenido infarto de miocardio inferior o a pacientes que usan fármacos. Pronóstico bueno y reversible. Movitz tipo 2, el PR es constante hasta que de repente una onda P no se conduce. El problema está en el haz de His o el Purkinje. Se asocia a infartos anteriores, de cara anterior. Recuerden que el corazón está echadito, ¿no? Acá, mira, va de arriba hacia abajo, va de derecha a izquierda y esta es la cara inferior, ¿no? La que está pegada a la cara diafragmática, ¿no? Esta es la cara septal y esta es la cara anterior, la cara ventricular anterior. Pronóstico progresivo requiere marca pasos. Entonces la 1 no requiere.
El Movix 1 de grado 2 no requiere, pero a partir del 3, sí señor, le vamos a poner su marcapaso artificial. Tipo 1 o el Beckenbach. Hay un alargamiento progresivo, amarillo, 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 y ya no se conduce. O sea, este impulso no conduce. Muy bien. Una onda P no es conducida a los ventrículos. Este ciclo puede reanudarse y repartirse. Bueno, sí, pues no conduce. Después otra vez, cuando la aurícula otra vez se despolariza, ahí otra vez empieza acá. Se despolariza y conduce. Se despolariza y conduce. Hasta que de nuevo otra vez no conduce. Y en ese momento no hay pues, contracción ventricular, ¿no? Este ciclo puede reanudarse y repetirse de forma sucesiva. Es peligroso porque si el ventrículo no se contrae, forma coágulos y te va a dar una embolia cerebral, pues. Muy bien. Sí. Ahí me equivoqué. Este es tipo 1 o de Beckenbach. Y este es la tipo 2. Acá no es por Beckenbach. Ah, no, sí seguimos. Acá. Bloqueo aleatorio de una onda. Bueno, en el anterior, aunque una onda no va a transmitir, la siguiente onda auricular sí va a transmitir que el ventrículo se contraiga, ¿no? O sea, son milisegundos que el ventrículo no se contrae. Pero a la siguiente despolarización auricular sí va a pasar pues, el impulso, ¿no? Bloqueo aleatorio de una onda aleatoria, o sea, de la nada, así. No es que se va a prolongar, no. De repente no haces eso, no hay pasaje del impulso al ventrículo, ¿no? Y esa es así de la nada, ¿ves? Si tú ves un EKG así, donde hay PQR, bueno, esto debe ser una derivada B4, por ejemplo, ¿no? Porque se ve bastante la onda Q. Entonces, de repente hay una onda P que no conduce. Si tú ves un electrocardiograma donde hay ritmo, que de repente una P que no conduce, ya estás ante el móvil de tipo 2, peligroso, ¿ya? Muy bien, bloqueo auriculoventricular de tercer grado. La actividad auricular no se conduce a los ventrículos. Sí, pues porque el nódulo auriculoventricular trabaja por su lado y el auriculoventricular por su lado. Las ondas P no son conducidas a los ventrículos y presentan una frecuencia regular e independiente a la de estos, o sea, a la de los ventrículos, que también se muestran regulares. Las aurículas y los ventrículos controlados por marcapasos diferentes. Existe disociación auriculoventricular. De manera que la superposición de los ritmos genera ondas A cañón en el pulso venoso. Imagínate que se contrae justo la aurícula y justo el ventrículo, entonces puede generar un retorno venoso, ¿ya? Entonces acá tienes P, QR, P, QR, P. Entonces son rítmicas, ¿ya? Con este es rítmico el latido cardíaco, ¿ya? Pero no, aquí no se está alargando ninguna onda P progresiva. Aquí no puedes ver un segmento PR que se alarga constantemente, no existe. Tampoco existe una onda PR que se alarga progresivamente hasta que no conduce, porque no lo es. PR chiquito, PR. Tampoco es, en el caso anterior, que son complejos normales y de repente de la nada una onda P no conduce. ¿Sí? Esto, el ventrículo late y el aurícula también. Entonces ese es de tercer grado. Acá otro ejemplo, bloqueo de primer grado, PRs constantes. Segundo grado tipo 1 se va alargando hasta que no conduce. Se va alargando hasta que no conduce. Grado 2 tipo Beckenbach, este es tipo 2. Bloqueo de segundo grado,
es espontáneo. No hay un crecimiento o prolongación, nada. Y en el bloqueo tipo 3, ya cada quien por su lado, ¿no? Pero mira, igual el ventrículo es constante en el tiempo que hace su despolarización, ¿ya? Eso es lo mismo para que lo revisen. Taquiarritmias. Las taquiarritmias, de aquí vamos a ver el flúter auricular. Bueno, hay taquiarritmias con QRS estrecho y con QRS ancho. De los QRS anchos significa que la anchura es mayor de 0.12 segundos. Ahí tienes a la taquicardia ventricular, ¿no? Y dentro de la taquicardia paroxística supraventricular tienes las QRS estrechos. Ahí a quién tienes. Ahí tienes al flúter auricular, también a la taquicardia sinusal. Acá tenemos a la taquicardia ventricular, que es mortal, por ejemplo, después de un infarto de miocardio. Taquicardia de los complejos son gruesos por infarto de miocardio, ¿ya? Acá tenemos las QRS estrechos, tenemos al flúter auricular, es decir que la taquicardia viene comandada por la aurícula, por eso es QRS estrecho, porque el problema no es el ventrículo. Y tienes la taquicardia paroxística supraventricular, que es otra causa, ¿ya? Taquicardia paroxística supraventricular. Muy bien, vamos a ver. Taquiarritmias. Acá tenemos una categoría también distinta. Tienes por ejemplo, donde está taquicardia ventricular y taquicardia auricular. Por automaticidad, o sea, el nódulo sinoauricular, por ejemplo, en la aurícula se comanda solo y te da fibrilación auricular, pues, ¿no? Enfermedad importante, puesto que causa acúmulo de coágulos en la aurícula, que luego posteriormente son una causa importante de ACV isquémico cardioembólico, ¿ya? Cardioembólico. Tienes también taquicardia ventricular. Acá en la taquicardia ventricular ya es un mecanismo de reentrada. Termina el haz de His y de nuevo otra vez entra al nódulo auriculoventricular, y generalmente eso se genera cuando ya hay una cicatriz de por medio. Esa es la causa principal de la taquicardia ventricular, mecanismo de reentrada. Tienes acá otro, mira, taquicardia sinusal. Tenemos en cuanto a las supraventriculares de acá el aleteo auricular, ¿no? Tienes la fibrilación, no es lo mismo el aleteo que la fibrilación, que vamos a ver. En la aurícula tienes también, estas ya no las voy a tocar por el tiempo, pero sí las dos primeras, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son las causas de las taquiarritmias? O sea, la taquicardia te puede dar por un aumento de la frecuencia auricular o por un aumento de la frecuencia ventricular. Las mortales son las ventriculares. Las taquicardias ventriculares te matan. Ya. Muy bien, causas comunes de taquicardia sinusal. Tienes las fisiológicas, obviamente el ejercicio, las emociones por desencadenamiento del sistema simpático, relaciones sexuales, dolor y embarazo. Causas patológicas, la ansiedad genera taquicardia, palpitaciones, ataques de pánico, anemia, fiebre, deshidratación que disminuyen el volumen cardíaco efectivo, por ende hacen taquicardia. El hipertiroidismo, la hipoglicemia, etcétera, etcétera. Los fármacos, ¿no? Como la epinefrina, todos los catecolaminas, ¿no? Los beta-2 adrenérgicos, los pacientes que se van a hacer uso del salbutamol, por ejemplo, asmáticos, van a usar agonistas beta-2 adrenérgicos que van a producir broncodilatación y taquicardia. No le puedes dar eso a un paciente con infarto de miocardio, ¿no? Y fármacos como la anfetamina, etc. Eso es un ritmo sinusal. Vean acá el flúter auricular, una causa de taquicardia con QRS estrecho. Tienes el flúter auricular y a la fibrilación auricular. Una característica que tienen en el electrocardiograma es que las ondas de flúter
son hojas de sierra grandes y gruesas, por eso les llaman onda F mayúscula. Y en las fibrilaciones son como tembladeras nada más, ¿no? Como un registro tembloroso, una mano temblorosa. Esas son las ondas F minúsculas. Estas también les llaman ondas de sierra, de serrucho. Muy bien. Mira cómo se ve una taquicardia ya no por culpa de la aurícula, sino del ventrículo. Taquicardia supraventricular. No, perdón, esta es una... acá es la ventricular. La taquicardia supraventricular es por un reingreso al nodo sino auricular, ¿ya? Pero acá te muestro cómo puedes ver el complejo QRS, que es este de acá, ancho. La taquicardia ventricular, que es esta de acá, que se ve así. Este es el complejo P, que con la justa se ve, el QRS ocupa todo, ¿no? Y la fibrilación ventricular, que ya es casi previo a la sistolia, ya te vas a morir, ya estás casi muerto. Fibrilación ventricular. Los únicos ritmos desfibrilables con el desfibrilador son dos: la fibrilación ventricular y la taquicardia paroxística supraventricular. O sea, si tú le pones en el pecho a un paciente y encuentras esto, lo desfibrilas. Y si encuentras esto, lo desfibrilas. Si no, no lo puedes desfibrilar. Taquicardia sinusal. Ahí tienes, secundario, primaria, ya dijimos las fisiológicas, ¿no? Y las secundarias son fisiológicas por el ejercicio, la ansiedad, ataques de pánico, hipertiroidismo, anemia, etc. Iatrogenia por cirugías cardiovasculares, ¿no? Y las primarias que ya son del propio corazón, ¿no? Por reentrada, por ejemplo, antidrómica, ortodrómica, que no lo vamos a tocar. Taquicardias, aleteo o flúter auricular. Aleteo, como una paloma que aletea, ¿no? Aleteo. Se produce por una macro reentrada en torno al anillo tricuspidio que gira entre 250 a 350 latidos por minuto. O sea, cuando tú le pones el pulso oxímetro, te va a marcar 350 latidos. En sentido antihorario en común, o sea, sube en sentido antihorario, ¿no? En el corazón hace específico. Y entra, y entra, y entra. Desde que se despolarizan las aurículas genera en el electrocardiograma una actividad auricular regular en dientes de sierra, ondas F mayúsculas positivas en B1. Recuerda que tienes derivadas electrocardiográficas, tienes las derivadas precordiales, ¿sí? Las precordiales B1, B2 hasta la B, ¿no? B5, B6, que las B1, B2 ven la cara anterior, ¿no? Y el lado derecho del corazón, donde está la aurícula, ¿no? La aurícula está derecha, perdón, la aurícula está en la zona más anterior, en cambio el ventrículo está más para abajo y a la izquierda. B1, ondas F positivas en B1 y negativas en D2, D3 y AB, claro, porque eso es lado izquierdo, con escasa actividad mecánica. Taquiarritmia, mira, acá tienes un ejemplo de ondas de sierra, ¿sí? En el flúter auricular característico en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con daño en las zonas del anillo tricuspidio, existen circuitos de flúter atípico, foramen oval, etc. La frecuencia viaja en promedio 150, puede ser menos, puede ser más. Taquiarritmia irregular, fibrilación auricular. La fibrilación auricular ya tiene unas frecuencias más altas, más de 350, pueden llegar hasta 600 latidos por minuto. Hay una actividad regular aparente desorganizada sin ondas P. Claro, una característica de esto es la onda P, ¿ya? No hay onda P. No hay onda P, todo es irregular. Mira, no se nota, pues, ¿no? No se nota y parece como si hubiera un temblor ahí. Y tiene ondas F minúsculas. Fibrilación auricular paroxística significa que te da en un momento y solita se revierte, ¿ya? Se revierte solita. Hay fibrilaciones auriculares persistentes que no van a cardiovertirse espontáneamente hasta en 7 días, ¿ya?
O sea, ya no te dura hasta un día o horas, sino te va a durar una semana y de ahí te pasa. Y tienes las permanentes, ¿no?, que las vas a tener siempre y requieren tratamiento, ¿no? Ahí vemos el foco ectópico. Miren cómo en la aurícula van a generar un impulso hacia el nódulo auriculoventricular. Al final, la fibrilación no hay contracción, simplemente son, el aleteo sí, pero en la fibrilación ya no, son como espasmos, ¿no?, espasmos musculares que le dieran a la aurícula, que generan pues éstasis sanguínea, éstasis con formación de coágulos que van a bajar hacia el ventrículo y posteriormente a la aorta y hacia las carótidas. Muy bien, ¿cuál es la etiología de la fibrilación auricular? La hipertensión arterial es la causa más frecuentemente aceptada y esto de acá tienen que saber que hay un mecanismo de reentrada persistente en esta fibrilación y que en una emergencia puede hacerse una cardioversión eléctrica para bloquear este mecanismo de reentrada, ¿ya? Las cardioversiones pueden ser farmacológicas o eléctricas, con los desfibriladores, pero con otro voltaje distinto, ¿ya? Se llama cardioversión, no se llama desfibrilación. La fibrilación auricular puede aparecer en individuos con corazones normales, con estructuras normales, no necesariamente pacientes con infarto u otras enfermedades. Pero la hipertensión arterial es una causa importante de esta patología. Taquicardias ventriculares tienen QRS alto, duran más de 0.12 segundos y representan el 98% en los pacientes con cardiopatía estructural. A diferencia de la fibrilación auricular, donde el corazón generalmente no tiene un problema estructural, en este sí, ¿quiénes lo van a desencadenar? Los pacientes que tienen antecedentes de infarto de miocardio, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, hipertrofias cardiovasculares, etcétera, 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 ¿ya? Y en estos casos, si es que duran, bueno, puede durarte la taquicardia 5 segundos, 4 segundos, pero si ya dura más de 30 segundos, o sea, imagínate que tu ventrículo fibrile. Si fibrila, entonces es como si estuviera realizando solo espasmos y no hay eyección de sangre. Y si no hay eyección, haces un shock cardiogénico y vas a morir por colapso circulatorio, ¿ya? Muy bien, ya el tiempo nos va a ganar. Flúter ventricular. Causan la muerte en minutos, ¿ya? Causan la muerte en minutos. Así es. Onda sinusal con grandes oscilaciones que van entre 150 a 30 latidos por minuto. En la fibrilación el ventrículo tiembla, pero no se contrae, ¿ya? No se contrae. El patrón es desorganizado, sin intervalos identificables y se va a tener que desfibrilar de inmediato. Taquicardia ventricular, QRS alto y fibrilación ventricular, muerte. Si esta se mantiene más de... Puedes vivir con la taquicardia si es que dura solo unos segundos, pero si persiste ya no, porque no hay diástole efectiva y por ende no hay relajación y por ende no hay inyección de volumen. Y en esto, al igual que la fibrilación auricular, simplemente son espasmos mínimos, ¿no?, que generan múltiples focos que no inyectan nada. Muy bien, siguiente.